Quería contarte algo que me pasó hace unos años, cuando tenía mi taquería en un barrio de la Ciudad de México. No sé si lo que viví fue cosa de mi cabeza o algo que de verdad sucedió, pero todavía lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Y aunque me gusta contar la historia entre amigos, siempre que la repito me quedo con esa sensación incómoda de que hay algo que no termino de entender. Mi taquería estaba en una esquina concurrida, cerca de una estación de metro y un par de oficinas. Mi papá había empezado con el negocio y al morir yo me quedé al frente. No era fácil, pero los tacos al pastor siempre jalaban gente y más de un vecino venía a cenar varias veces a la semana. Lo que pasó fue en una de esas noches de viernes, que por alguna razón siempre tenían una vibra extraña. Esos días la clientela era diferente. Muchos borrachos, gente apurada y caras que no veía entre semana. El negocio andaba bien esa noche, con la fila habitual de clientes y yo cortando carne, sirviendo salsa, todo a la carrera. Mi ayudante, Toño, se ocupaba de las órdenes, mientras yo me concentraba en el trompo. Entonces, entre los clientes, vi a un tipo que no conocía. Eso no era raro, como te digo, los viernes traían a muchos que no eran del barrio. Pero algo en él me llamó la atención. No era por su ropa ni su aspecto, sino por cómo se movía. No pidió nada, no se formó. Solo estaba allí, parado a unos metros, observando. El tipo era alto, flaco, con una gorra vieja y una chaqueta que parecía demasiado grande para él. Su mirada me seguía de un lado a otro mientras cortaba la carne y me hacía sentir incómodo, pero no podía perder tiempo pensándolo. Los clientes seguían llegando, así que traté de ignorarlo y seguí trabajando. Pasaron unos 15 o 20 minutos antes de que me diera cuenta de que el tipo seguía allí, sin moverse. No era el típico cliente que espera a sus amigos o decide qué pedir, y mucho menos alguien que simplemente paseaba. A esas alturas, la mayoría de los que habían llegado junto con él ya se habían ido. Entonces se me acercó lentamente pero sin decir nada. Yo esperaba que me pidiera un taco, pero nada. Solo se quedó allí del otro lado del carrito, mirándome fijamente. ¿Qué vas a querer?, le pregunté, medio en broma, pero más por romper la tensión que se sentía. No respondió. Sus ojos estaban vacíos, y el hecho de que estuviera tan cerca pero tan silencioso me puso nervioso. Pensé que podría ser un tipo perdido o drogado, algo común en esa zona los fines de semana. Me fijé mejor en sus manos. Las tenía metidas en los bolsillos de su chaqueta, y de pronto mi cabeza empezó a pensar en todas las historias que había escuchado de asaltos, especialmente en puestos callejeros. La gente como yo, que maneja efectivo y está expuesta, era un blanco fácil. «Amigo, si no vas a pedir, me estás estorbando», le dije, esta vez más serio, intentando que se alejara. Toño también lo notó. Se acercó y me preguntó en voz baja si quería que lo sacara de ahí, pero le dije que lo dejara. Tal vez solo estaba confundido, pensé. Así que el tipo se quedó un poco más, observando en silencio, hasta que finalmente se fue. Caminó sin apuro, cruzó la calle y se perdió entre las sombras de las tiendas cerradas. No volví a pensar en él hasta la siguiente semana cuando, nuevamente, en una noche de viernes, lo vi regresar. Esta vez fue más temprano, alrededor de las 8, y de nuevo, no pidió nada. Se quedó parado al borde del puesto observando a todos, pero en especial a mí. No me quitaba la vista de encima mientras yo trabajaba. Su presencia empezaba a molestarme, pero más que eso, me daba una mala sensación en el estómago. Esa noche, después de cerrar, me fui a casa preocupado. Le conté a mi esposa lo que había pasado, y aunque ella me escuchó, me dijo que probablemente solo era alguien raro, que no le diera importancia. Intenté hacerle caso, pero algo en ese tipo me inquietaba demasiado. Su mirada, sus movimientos lentos, todo me ponía en alerta. Pasaron un par de semanas en las que no supe nada de él, y empecé a relajarme. Pero una noche de lluvia, casi a las 10, cuando ya estábamos a punto de cerrar, lo vi de nuevo. Esta vez estaba más cerca del puesto, bajo una de las sombrillas que habíamos puesto para los clientes. No dijo ni una palabra, pero sus ojos, juro que sus ojos no eran normales. Parecían brillar en la oscuridad, o tal vez era la luz que rebotaba de los focos, pero esa sensación de incomodidad volvió como una patada en el pecho. Le dije a Toño que lo vigilara mientras yo terminaba con los últimos clientes, pero algo raro pasó. En un momento dado el tipo desapareció. Un segundo estaba ahí, y al siguiente ya no lo vi más. No lo vi caminar ni alejarse, simplemente ya no estaba.
Fue entonces cuando empecé a pensar que algo andaba mal. El siguiente viernes fue el peor. Llovía a cántaros y estábamos a punto de recoger cuando lo vi aparecer. Estaba empapado, pero no se movía. Simplemente se quedó parado, mirando desde la esquina bajo la luz amarillenta del poste. Esta vez no me acerqué, pero sentía su presencia como una presión en el pecho. Intenté ignorarlo, recoger todo y marcharme, pero cuando terminé, él seguía ahí. Me fui al coche con Toño y mientras manejaba hacia mi casa miré por el retrovisor. Y ahí estaba. El tipo caminaba detrás del coche a paso lento, pero firme. Toño lo notó también y me dijo que acelerara, pero la lluvia hacía difícil ir más rápido. Cuando doblé en una esquina lo perdí de vista. Al llegar a mi casa no pude dejar de pensar en él. ¿Por qué me seguía? ¿Quién era? Esa noche no pude dormir. Pensaba en su cara, en cómo me miraba, y en ese extraño brillo en sus ojos. Decidí que, si lo veía de nuevo, lo confrontaría. No podía seguir con esa sensación de miedo. La semana siguiente preparé mi plan. Si el tipo volvía, le hablaría directamente, lo enfrentaría. Y como si todo estuviera planeado, volvió. Estaba lloviendo otra vez y ahí estaba él, parado en la misma esquina. Esta vez no esperé. Dejé el cuchillo en la mesa y me acerqué a él. ¿Qué quieres?, le dije, sintiendo cómo el miedo me subía por la garganta. El tipo no respondió. Solo me miró con esos ojos vacíos y fríos. Luego, lentamente, sacó algo de su bolsillo. Un billete de 500 pesos, arrugado, mojado. No necesito tu dinero. Si tienes hambre, te doy de comer, pero no me estés siguiendo, dije, enojado y confundido. El tipo no dijo nada. Simplemente me extendió el billete. Cuando no lo acepté, lo dejó caer al suelo y se fue caminando lentamente hacia la oscuridad. Esa fue la última vez que lo vi. Nunca más volvió a aparecer por la taquería. Pero desde entonces, cada vez que cierro el negocio y estoy guardando las cosas, me invade esa sensación de que alguien me observa desde la esquina, aunque no haya nadie. Y cada viernes por la noche, cuando cierro la cortina del puesto, reviso el suelo, esperando no encontrar otro billete mojado tirado frente a mí. Te voy a contar algo que me ha atormentado por años. Todavía no sé si fue una mala racha o algo más, pero desde entonces no he vuelto a ser el mismo. La historia comienza con mi taquería, un pequeño negocio que había puesto con mucho esfuerzo en una colonia al sur de la Ciudad de México. No era la taquería más popular, pero tenía mis clientes fijos, sobre todo por la noche, cuando los vecinos salían de trabajar o volvían de la escuela y querían algo rápido y barato para cenar. Era un negocio humilde, pero honrado. Todo empezó en una de esas noches tranquilas de martes. La taquería estaba en una esquina donde no pasaba mucho, salvo uno que otro coche o las luces de los autobuses al fondo. Era de esas noches en las que te pones a pensar si cerrar más temprano, porque sabes que no va a caer más gente. Toño, mi ayudante, estaba fregando los trastos, y yo terminaba de limpiar el trompo del pastor. Justo cuando pensaba que ya no valía la pena seguir abiertos, apareció un tipo raro. No sé bien cómo describirlo. No era un cliente habitual y tampoco tenía pinta de venir por tacos. Llevaba una chamarra vieja, sucia, de esas que parecen haber visto mejores días, y un sombrero gris que le cubría la cara casi por completo. Se acercó al puesto pero no pidió nada. Solo se quedó parado, como si estuviera esperando algo. Le pregunté qué se le ofrecía, pero no respondió. Pensé que tal vez no había escuchado, así que me acerqué un poco más y repetí la pregunta. ¿Qué va a llevar, jefe? El hombre me miró desde debajo del sombrero. Solo vi un destello en sus ojos, algo extraño, como si no estuviera del todo ahí, pero tampoco parecía perdido. Finalmente habló. No vine por tacos, me dijo con una voz rasposa, casi un susurro. Solo quería ver cómo trabajas. Esa respuesta me dejó un poco inquieto. Nadie se te acerca a las 10 de la noche solo para ver cómo trabajas. Le sonreí, más por educación que por otra cosa, y volví a mi puesto. Me dije que, probablemente, era solo otro tipo raro que había tenido un mal día, pero, por alguna razón, no me quitaba de la cabeza lo extraño de su actitud. No me gustaba cómo me miraba. Esa noche no pasó nada más. Cerramos una hora después y me fui a casa. Mi esposa estaba dormida, como siempre, cuando llegué, y yo no tenía ánimo de contarle lo sucedido.
No quería preocuparla por algo que tal vez no tenía importancia. Pero la verdad, no podía dejar de pensar en ese hombre. La semana siguiente, las cosas se pusieron más raras. Era miércoles, otra noche floja, y casi a la misma hora el mismo tipo apareció de nuevo. Esta vez ni siquiera se acercó tanto. Se quedó parado en la esquina, justo donde la luz del poste no lo alcanzaba del todo. No hizo ningún gesto, ni siquiera me miraba directamente, pero sabía que estaba ahí por mí. Lo sentía. Era como si su mera presencia en ese rincón oscuro me estuviera acechando.